11 de la mañana con 18 minutos. Había una consulta con el doctor Miguel Guillén hablando de la diabetes aquí en Capital. Paola te consultaba, Miguel. Sí, una pregunta interesante porque una señora que nos menciona que tiene diagnóstico ya de hipotiroidismo y que probablemente también le han dicho que tiene diabetes y además nos mencionó que tenía sobrepeso. Claro, porque dice que ha engordado, exacto, que justamente ha engordado en un periodo al parecer corto de tiempo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿podría ser una candidata para tener diabetes? ¿Qué tendría que hacer? En principio, toda persona que tiene sobrepeso u obesidad tiene que hacerse un descarte de diabetes tipo 2. Y existen pruebas como glucosa simple que lamentablemente nos diagnostica la enfermedad un poco tarde. Hay pruebas mucho más tempranas como son la tolerancia a la glucosa, que consiste en administrar una sustancia con una carga de azúcar determinada y medir cómo responde el páncreas ante esa carga de azúcar. Que se llama la prueba se llama curva de tolerancia a la glucosa y nos sirve para detectar diabetes más temprano. Es la prueba gold estándar para diagnóstico de diabetes. O sea, no basta con una glucosa simple en ayunas. Una persona que tiene factores de riesgos, ya sea genéticos o, digamos, tiene sobrepeso u obesidad, lo más importante es hacerse una curva de tolerancia a la glucosa y con eso determinar si ya tiene diabetes o no. Ahora, el hipotiroidismo, si está bien controlado, no debería ser la causa del aumento de peso, ¿no? Entonces, una persona que tiene hipotiroidismo lo que hace es retener líquido. Entonces, de esa forma gana un poco de peso. Entonces, cuando empezamos el tratamiento de las personas que tienen hipotiroidismo, al inicio del diagnóstico empiezan a perder peso porque básicamente se deshinchan, o sea, dejan de retener líquido. Claro que sí. Pero, perdóname un segundo, pero no hay una persona que coma sano y que gane peso, así tenga hipotiroidismo. O sea, siempre detrás de sobrepeso u obesidad hay un desorden de alimentación. O sea, prima el tema de la base de la alimentación, sin duda. Hipotiroidismo, ¿no? Tenemos a María en línea. María, bienvenida. Somos Capital, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Doctor, una consulta. Tengo mi hijo, tiene 7 años. Él pesa 30 kilos, pero yo le doy alimentos no así en harina demasiado, sino que él come maca, kiwicha, quinoa, cosas así que le doy nutritivas. ¿Está bien, como usted me dice, que cuando está bien su peso o está obeso? No se le nota gordo, sino es así macetoncito, o sea, no su carita es así. ¿Cuánto mide, perdóname, María? 1,26 m, 27. Ya, pongámosle 1,30 m y 30 kilos de peso. Sí. Bueno, existen unas curvas. Gracias. De nada, a ti, linda. Hay unas curvas digamos que son unas tablas de crecimiento, donde tenemos que correlacionar el peso con la talla y en base a eso sacamos el índice de masa corporal, ¿no? Digamos, hay unas curvas de niños donde nos clasifican a los niños en peso normal, sobrepeso u obesidad, pero eso se tiene que colocar esos datos en esa tabla y ver si está en sobrepeso o no. Normalmente los niños deben ir un poco por debajo de la talla en el peso, ¿no? Digamos, para hacer de forma práctica, ¿no? Entonces, si ya está en sobrepeso y está alimentándose, digamos, a base de alimentos nutritivos, lo que hay que ver también es la proporción y la cantidad. Exacto, tampoco sobrealimentar, porque te estoy dando de comer quinoa, porque te estoy dando de comer avena. Tengo que medir también un poco las porciones. La proporción es sumamente importante, porque a veces pero mi niño solo come en casa, pero hay que ver la proporción del volumen de carbohidratos que consume en casa, ¿no? Entonces es importante asesorarse con nutricionista o con el endocrinólogo para que, digamos, ajuste la cantidad de calorías para cada paciente determinado. A ver, antes de recibir la siguiente llamada, me pregunta un amigo mío, me dice, Alan, pregúntale al doctor, cuando un familiar diabético sufre un corte, los primeros auxilios a seguir, ¿cuáles son? Hay que ver dónde es el problema de las pacientes con diabetes que tienen muchos años de enfermedad es que tienen problemas vasculares y problemas neuropáticos. Entonces, normalmente cuando tienen una herida, generalmente en las partes distales, en los pies, tienen menor capacidad de cicatrizar o tienen mayor tendencia a hacer problemas de coagulación, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros pie diabético, ¿no? Pero eso no pasa al inicio de la enfermedad, o sea, porque a veces dicen, no, me he hecho un corte en la mano y me ha cicatrizado y no creo que tenga diabetes. Entonces, el problema vascular se da como consecuencia, es una complicación de la diabetes. Entonces, cuando la diabetes está mal controlada y tiene varios años de enfermedad, esas heridas tienen dificultad para cicatrizar. Pero no pasa pues en las zonas proximales al cuerpo. Digamos, tienes una herida en la mano, por más que sea diabético, igual va a cicatrizar. Entonces las medidas son iguales para cualquier otra herida. Claro. Ahora, si la herida es una zona de riesgo y el paciente ya tiene complicaciones vasculares, tiene problemas circulatorios a nivel distal, básicamente eso se da en pie. Entonces lo que hay que hacer es acudir inmediatamente a un especialista para que lo evalúe, ¿no? Porque
tenemos que recordar que los pacientes con diabetes tienen problemas de inmunidad también, entonces tienen poca respuesta inmunitaria, entonces los pacientes no controlan bien las infecciones. ¿Sí? Las infecciones pueden ser más graves. Y además tienen problemas de cicatrización, problemas vasculares, problemas de los nervios en los pies, y eso hace que la lesión en un pie pueda ser de mucho riesgo, ¿no? Y a veces pueden terminar hasta en amputación. Ok, vamos a seguir atendiendo llamadas. José está en línea. José, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos. Si quieres una consulta, buenas. Dale, buenas. Si tienes un familiar que es directo, que es diabético, y después tú te sacas una prueba de examen, pero has ingerido alimentos, no, porque de repente te olvidaste y sale alto, o sea, está 130 más o menos, pero después has hecho otras veces evaluaciones y te ha salido normal, ¿no? Esa vez que te salió alto, ¿quiere decir de que eres propenso a tener diabetes o no? Porque, como dijo el doctor, hay una prueba, creo que te hacen ingerir azúcar o diferentes cosas para ver cómo es el caso, tu organismo reacciona, ¿no? Y en ese día yo ingerí bastantes alimentos y me hice la prueba, ¿no? Y salió 130, algo más o menos por ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, José. A ver, si yo me voy a hacer la prueba, desconozco que tengo que ir limpia de azúcar y me como un rico pan en la mañana con un jugo de naranja. Mira, me como unas tostadas. Mira, normalmente ya yo amanezco light, entonces agarro mi jugo de naranja, en donde piensan que exprimir 5 naranjas es lo mejor. Me lleno de mis tostadas crujientes y me voy a hacer la prueba. Y me he metido demasiada azúcar. Claro, a sangre. Ese es, digamos, se tiene que repetir la prueba, ¿no? La prueba tiene unas especificaciones, hay que ir en ayunas. Entonces, hay unas pruebas que pedimos en personas que ya tienen diabetes, que es glucosa postprandial, o sea, 2 horas después de haber consumido un desayuno, un almuerzo, pero digamos, para tema de diagnóstico de diabetes hay que ir en ayunas. Si la glucosa en ayunas, si la hicieron solo glucosa en ayunas y está más de 100, ya no es normal. Entonces, los rangos de azúcar en nuestra sangre en ayunas deben ser de 70 a 100. Más de 100 ya no estamos perdiendo el control de la glucosa. Más de 125 ya se considera diabetes. ¿Cuál es el primer síntoma de la diabetes? Por ejemplo, yo sin ir al médico no me controlo, pero siento, por ejemplo, algo y voy al médico y me dice, sí, tienes diabetes. ¿Cuál es el primer síntoma que tiene un ser humano? Eso es una pregunta sumamente importante porque la mitad de las personas que tienen diabetes no está enterada. ¿Eso por qué? Porque los primeros estadios de la enfermedad no dan ningún síntoma. Tú puedes estar caminando, haciendo tu actividad completamente normal, pero ya tener un nivel de azúcar alto. Para que las personas experimenten un síntoma clásico como es, digamos, tener mucha sed, comer mucho, orinar mucho o perder peso, los niveles de azúcar tienen que estar sumamente altos, por encima de 200. Cuando una persona tiene 170, 180, 160 de glucosa en sangre, no tiene ningún síntoma. Por eso son enfermedades silenciosas y la mitad de las personas que tienen diabetes no está enterada. Eso es lo más triste, ¿no? Entonces son personas que estamos perdiendo tiempo de diagnóstico y por consiguiente un tratamiento oportuno. Entonces, ¿por qué es importante los rangos de glucosa? Porque se sabe que por encima de 120, 125 la glucosa ya hace daño al cuerpo. Aún no te da ningún síntoma. Entonces, el diagnóstico temprano y oportuno es lo más indicado. Es ideal diagnosticar a una persona sin síntomas, porque significa que estás ganando tiempo de diagnóstico. Cuando una persona se diagnostica diabetes con síntomas clásicos, hemos perdido entre 5 a 10 años de diagnóstico. O sea, en otras palabras, es una enfermedad bastante silenciosa y que no da síntomas en los primeros años de enfermedad. Cuando una persona tiene síntomas de glucosa de diabetes es porque la glucosa está muy alta, ¿no? Ok, tenemos a Manuel en línea. Manuel, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos. Buenos días, Fiorella, ¿qué tal? Buenos días, Paula, buenos días. Hola, ¿Qué tal, Manuel? ¿Cuál es tu pregunta? Mire, mi hija tiene 9 años y una vez la llevé al médico por medicina general, pero él tenía como unas manchas en el cuello, ¿no? Unas manchas negras, y me dijo de que de preferencia la lleve al endocrinólogo, ¿no? Para que la pueda revisar. ¿Eso es síntoma de diabetes o no? Es una pregunta bastante interesante porque esa pigmentación oscura que tienen los niños, jóvenes o adultos a nivel del cuello, las axilas o la ingle traduce ya un problema de la insulina. Entonces, las personas que hacen resistencia a insulina, para compensar eso, el páncreas produce más insulina. Y ese exceso de insulina en la sangre, el primer síntoma es pigmentación oscura del cuello, lo cual lo llamamos como acantosis nígricas. Entonces, no significa diabetes, pero obviamente significa que tiene riesgo de hacer diabetes y en ese caso es mejor
medir también, aparte de la glucosa, medir la insulina, porque esa es una traducción clínica de un problema que se llama resistencia a insulina, y la resistencia a insulina es lo que más tarde se va a convertir en diabetes, ¿no? Porque el páncreas produce mucha insulina inicialmente, compensa ese desorden que probablemente esté haciendo en la alimentación, pero no lo va a poder hacer siempre. Entonces son niños que empiezan con problemas de resistencia a insulina y que en unos años terminan haciendo diabetes porque el páncreas se va agotando, ¿no? Entonces produce mucha insulina inicialmente para compensar ese desorden de alimentación que tiene, y luego finalmente se agota, deja de producir insulina y la glucosa ya no se regula en la sangre, ¿no? Y queda alta, ¿no? Muy bien. Doctor, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final para todas las personas que nos están escuchando en Capital? Sí, claro que sí. Mira, primero es que la diabetes y la obesidad es un tema bastante grave en la actualidad y que conlleva muchos otros problemas. Segundo, que son enfermedades que dependen del estilo de vida que tengamos. Entonces, primer mensaje es que la diabetes la podemos prevenir. Y ese mensaje es básicamente para los padres, ¿no? Si los padres inician un estilo de vida adecuado en sus niños, probablemente esos niños más con el tiempo sigan ese estilo de vida. Si los padres no controlan un desorden del estilo de vida en los niños, va a ser muy difícil que los niños cambien, porque incorporan en su estilo de vida hábitos que no son saludables, ¿no? Como pensar que comer comida chatarra los fines de semana es normal, como pensar que comer esa carga de carbohidratos alta en un plato es normal. Lamentablemente los peruanos comemos rico, pero comemos mal. O sea, nuestra alimentación tiene mucha carga de carbohidratos. Tiene sabor porque tiene demasiada sal. Consumimos 4 veces más sal que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es menos de 5 gramos de sal, y nosotros en promedio consumimos 20. Por eso es que la comida es muy, digamos, agradable al paladar. Pero a no ser, claro, casos que tengas un hijo atleta que ya demande de otro tipo de alimentación. Exacto, ¿no? hay patrones de alimentación que se ajustan para también personas que hacen deporte, atletas, ¿no? Qué buena, ¿no? Muy Qué bien. buena frase nos deja el doctor Miguel Guillén, ¿no? Comemos rico, pero comemos mal. Así es, Man, doctor. ya, buena frase esa. Muchísimas gracias por haber estado muchas aquí gracias a ustedes por la invitación. con nosotros y a todas las personas que se comunican día a día. Somos Capital. Nos vamos a una breve pausa y regresamos, Me amigo. quedé con la frase, ¿eh? Te quedas con la frase. Comemos rico, pero comemos mal. Así es. Y para Coqui Chávez es, comemos rico, pero no me importa y sigo comiendo. Exacto. Nos vamos a la pausa, 212-5353. Viene el taxista WhatsApp en Capital, ya venimos.